menos chueca, o como decían las compañías, cuando vas al súper agarras, o a la tienda, agarras el jitomate más grande, el menos no sé qué. Entonces la selección más sabia es escoger la planta desde la parcela y de ahí tomar semilla, no escoger la semilla en nuestra casa. Entonces esa es una manera de ir mejorando nuestras semillas, o sea, ciclo con ciclo. Y eso, decir cómo la trabajé, eché no sé qué, y entonces esas plantas se van a ir acostumbrando. O sea, acá en la Mixteca hay un maíz que le llaman de cajete, no sé si alguien lo conoce, maíz buscajugo. Es un maíz, ese sí, pues dicen que es resistente a sequía. Lo que hace ese maíz, hay una cosa que se llama lamabordos acá en la Mixteca, que es que eso sí lo hicieron los antiguos. Como el terreno tiene laderas muy pronunciadas, pusieron como unas paredes de piedra acomodada, y entonces todo lo que iba... ¿Cómo se llama? Pretiles. Pretiles, ajá. También le llaman joyas al lamabordo, pero en mixteco se llama coyú. Acá les dijeron porque aquí en la Mixteca abajo le llamamos guayustes. Guayutos, esos. Que ponían los antiguos justo, pero donde estaba la carga, donde viene como el cauce de agua, y ahí juntan todo el... Bueno, entonces hicieron estas parcelas que son más profundas que el resto. Y entonces es un maíz que lo siembran en febrero, lo siembran en época de secas y lo siembran como a 60 centímetros, porque tienen como un implemento que es como una cosa redonda y hacen como una ollita y luego voltean y del otro lado tienen la coa, entonces la semilla queda como a 60 centímetros. Entonces esa semilla germina con la humedad residual. Cuando germina, después va a parar su crecimiento y va a quedar como en vida latente, va a quedar ahí como esperando a que lleguen las lluvias. Ya que viene la lluvia, crece. Y crece mucho más fuerte que el resto del maíz, más que su periodo es casi un año. Pero ese maíz sí tiene una posibilidad genética de resistir a la sequía, o sea, detiene su crecimiento y cuando hay lluvia se va a disparar. Y esa variabilidad genética las empresas no lo han logrado, o sea, o no lo han visto, o algo o ya están trabajando en él, porque es el único maíz en México que hace eso. Entonces, y eso, ahí lo que es muy importante, la gran discusión entre acá la banda que quiere pensar, es ¿ese maíz se adaptó al sistema que la gente hizo del lamabordo o ese maíz ya era así y lo metieron al lamabordo? Entonces lo que la mayoría de los investigadores dicen es, gracias a la presión del manejo agrícola ese maíz se hizo así. O sea, eso es. Entonces quiere decir que el manejo humano va a cambiar el potencial de las semillas. Y yo creo que eso es donde tenemos la autonomía y el poder. Pues. Bueno, la invención del maíz, ¿no? Es, creo, una de las tecnologías más importantes que ha construido la humanidad. Nosotros teníamos el Teocentri, que toda esta parte, todavía hay algunos lugares, por eso está el nombre, ¿no? Toda esta parte de acá ha sido fundamental en el tema. Si alguien llega a ver qué es el Teocentri o el maíz primero, es que todavía existe. Acá, pues, la zona de Cuicatlán, en algunos lugares todavía se da, y crece igual a la cañuela del maíz, solo que no da los granos, no da el fruto, sino en la espiga se dan los granos. Ahí nacen los granos del maíz. Cuando alguien tenga la oportunidad, todavía existe. Pues, ¿qué es lo que hicieron? Adaptarlo. ¿Qué es lo que estás planteando? O sea, esta invención del maíz, y lo que decimos es ¿quién lo adaptó? Pues quienes tenían en ese momento, y bueno, yo me atrevo a decir, pero yo he escuchado por ahí a otros, ahí me corregirás, que fue la mano de la mujer, porque era la que estaba en casa, estaba en los lugares, y el hombre salía a la recolección. Entonces la mujer fue la que inventa y transforma el maíz en lo que hoy conocemos. No sé, eso hace 14,000 años, 12,000, 14,000 años. Yo no estaba ahí, sí, pues, sí, pero pues. ustedes lo dirán. Entonces, pero esa parte que dices, creo que es muy cierta. El maíz se ha adaptado de acuerdo a cada región, a cada lugar, pero tiene que ver esa parte, la intervención de las personas, del campesino, porque yo no veo un maíz de zonas calientes que se siembra en zona fría y que nazca nada más así, sino también hay una intervención de las personas, de la comunidad, del pueblo, ¿no?
Eso es importante. De hecho, la semilla de maíz híbrido se genera en zonas de 0 metros de altitud. Pues cuando lo llevan a zonas altas, por eso no funciona. O sea, las bolsas de maíz de Sinaloa dicen 10, 14 toneladas por hectárea, y en la sierra jamás un maíz te va a dar eso. Pues porque hay menos oxígeno, porque hay menos intensidad de luz, porque hay menos fotosíntesis y todo. Entonces las semillas híbridas también hay que saber dónde las hicieron. O sea, no jala estar acá donde sea, me va a dar, la verdad. Entonces, en la Mixteca, acá en la Mixteca hay un maíz que es chaparrito, así chiquito. Pues yo he andado en la Mixteca muchos años, en la Mixteca baja poblana, y hay un maíz que no va a los 80 centímetros, y ahí da su mazorca. Es chiquito, es un maíz muy chiquito, pero su olote es como del tamaño del dedo. Entonces, se ve pequeño, pero cuando lo desgranas tiene bastante maíz. Bueno, y el trigo pelón de aquí, el trigo pelón es una adaptación, ese sí es el criollo, acriollado, y resiste mucho más y es mucho mejor. Ahí sí les ganamos a los europeos. Tenía un comentario que estabas hablando de la invención del maíz y tiene que ver con lo que comentabas hace rato. No estoy muy metida en el tema, pero esto de ahorita tener la patente, inventar algo que ya se inventó y que fueron, o sea, años y años para domesticarlo, ¿no? Y lo corto es que todo eso se discute globalmente, pues ahora es propiedad intelectual. Y aparte te hacen, o sea, realmente esto de la propiedad intelectual, pues no es para meter a nadie a la cárcel, es para cobrarte y para ver de qué manera, o sea, sigo teniendo un lucro de eso. No creo que vaya para, o sea, que nos encarcelen a todos, no, es cómo te despojo o me sigues dando, ¿no? Y no estoy muy empapada, pero por ejemplo en temas de propiedad intelectual, pues hay cosas que no se pueden registrar, como una receta, ¿no? Nadie puede ir a registrar una receta porque es propiedad común, pero ¿en qué momento dijeron que una semilla sí se podía registrar? O sea, ¿dónde estuvo esa discusión, no? No estoy metida, está muy interesante, pero ¿quién dijo que sí? O sea, ¿en qué momento la propiedad intelectual, o sea, es tan agresiva, ¿no? ¿Y dónde están estas... es que hay toda una regla de que sí, que no. De hecho, hay muchas cosas ahorita que se siguen en pugna, que tiene que ver con temas de arte popular, ¿no? Que no se pueden registrar, pero ya se están utilizando. Entonces también desde ahí, por ejemplo, pues yo no, desafortunadamente, pues yo no, mi familia como migró, pues ya no tenemos tierra, no aprendí, sino estoy como en ese regreso, pero pues, ¿qué puedo hacer desde como consumidora, no? Y una de las cosas no solamente saber qué consumo, sino en estos diálogos globales de lo que ya se están apropiando, ¿cómo podemos frenarlos? ¿Cómo podemos estar ahí, no? Porque sí está siendo muy agresivo que pues que ahora ya haya dueños, ¿no? De un proceso tan precioso, tan natural y que es para todos, tan humano. Y eso, o sea, está siendo muy agresivo, está siendo muy rápido, está puerta cerrada, ¿quiénes están ahí? O sea, obviamente sí puedo entender qué intereses hay y sí sabemos cómo lo revertimos. Y pues ahorita escuchaba lo que decía, ¿no? Hay semillas que no se adaptan, o sea, ciertas acciones que ya podemos hacer pues, para no caer en eso. Pero yo creo que hay mucho que hacer en el papel también, ¿no? En el papel y pues ahí en estas... creo que se reúnen en Suiza con toda esta gente de propiedad intelectual. Creo que tienen sus reuniones igual anualmente allá. Entonces sabrá Dios qué tanto más están aprobando para hacerlo, para darle nombre a alguien, ¿no? A un interés o a un grupo de intereses empresariales. Fíjense que yo quiero compartir en base a eso, la UNAM en el 2006
como 2006, 2005, empezaron a financiar acá en la Reserva de la Biosfera, empezó a financiar todo un tema que después fue de conocer todas las plantas de toda la zona de la Reserva de la Biosfera. Estoy hablando de hace casi 20 años, ¿no? Y la UNAM financió a través de sus investigadores que entraron a toda la región, una comunidad que se llama, en un pueblo que le llaman La Colonia, tenían una sede. Y conocí a una compañera en Sonora, en la zona del Tóbari, porque estábamos haciendo un trabajo con la CONAM. Y ahí la conocí, ahí platicamos, y ahí ella con la confianza me compartió todo lo que estaban haciendo de la UNAM, ahí en esta zona. Hicieron levantamiento de todas las plantas, que al final acabó que el financiamiento que recibía la UNAM era de la Bayer. Entonces toda la información que obtuvo la UNAM de investigación era beneficiada a la Bayer. O sea, en ese ínter de que a veces abrimos las puertas a la investigación, los compañeros otorgamos esa parte porque creemos que la UNAM tiene todo un esquema de ética y de, ¿no? Pero acabaron sirviendo para otros intereses. ¿Qué les quiero decir? Hace casi 20 años estas investigaciones se estaban dando. Lo malo es que ahora, en este tiempo, muchos de los jóvenes o la gente más joven no sabe. El tema de la semilla, en Estados Unidos hubo una demanda contra algunos agricultores, no sé si te acuerdas, hace 20 años también, que Monsanto los demandó por las semillas, porque estaban sembrando su semilla, esos agricultores en Estados Unidos, y los demandó Monsanto porque estaban utilizando sus genes en las semillas que ellos tenían. Se fue varios años la demanda, no la perdieron, al final negoció el último que estaba ahí, negoció como compensaciones donde no y fuera a la cárcel, tenía que pagarle a Monsanto una cantidad enorme de dinero por haber usado la semilla, y creo que al final acabaron por lo menos de no usar la semilla para no meterlo a la cárcel a este hombre, pero se gastó años en amparos, en cortes, etcétera. Lo que quiero decir es que como que pasa el tiempo y la sociedad más joven no ha logrado ver ese alcance del poder que tienen estas grandes multinacionales, y no era para demandarlo, para meterlo a la cárcel, sino como un mensaje de decir el poder que tenemos ante las cortes, ante las instancias jurídicas. Entonces es lo que de alguna manera se difundía en ese momento. ¿Qué hacer? Es otra pregunta. ¿Qué hacer en ese sentido jurídico? Pero también qué hacer si se polinizan nuestras semillas con este tema. ¿Cómo enfrentar, cómo generar, qué acciones se pueden ir tomando en ese tipo de medidas? Sí, justo está el tema ahora de porque ahí sí los de maíz, la verdad es que sí se han aplicado y los abogados que estuvieron ahí están, pero luego se permite, pero el TLC dijo, ustedes firmaron esto y ahora otra vez volvieron a ganar otra, pero digamos que oficialmente como no está permitida la siembra de maíz transgénico en México, no te podrían demandar porque no está permitido, legalmente no está permitido. De hecho, es que no solo es el maíz, si ustedes se meten a la CIBIOGEM es como la institución encargada de regular tanto los medicamentos como los transgénicos. Ahí hay una lista de cultivos transgénicos que el propio INIFAP ha producido. O sea, hay limón, hay, por ejemplo, la papaya maradol es un transgénico de los cubanos. O sea, la transgenia está en muchos lados, entonces, pero hay que saber. Entonces, hasta ahora no lo pueden demandar en caso del maíz porque se supone que solo está permitido para experimentación. O sea, en Irapuato, el Sinvestap sí siembra maíz transgénico. Entonces, el argumento que ellos tienen, la primera vez que se detecta maíz transgénico es Arucán y fue acá en Oaxaca, pero es por esto que les dije que la gente tomó maíz, entonces ellos dicen, nosotros no lo vendimos. Pero el último estudio que hicieron gente que
que es de la UNAM, y ahora una compañera, Alma Piñero, que está en la UAM, me mandó unos folletitos, ahorita les doy. Todos los alimentos de maíz tenían presencia de glifosato, todos, o sea, los del súper, las tortillas de la tortillería, todo. Eso implica que, como la señora también que hace sus garnachas en la esquina que venden, ellos testearon en la Ciudad de México, le mezcla mince. Entonces el maíz que está entrando por Lázaro Cárdenas, que es para, supuestamente es amarillo, que es en lo que tenemos déficit como país para consumo animal, es el maíz que están asumiendo que es transgénico. Y como es medir la transgenia es más complicado, pues midía un glifosato y todo tenía glifosato, entonces es un indicador que posiblemente sea transgénico, pero no quiere decir que esté sembrado en México. El problema es que también en Oaxaca lo que pasaba es que había gente que iba a Estados Unidos y decía, es que el maíz híbrido está bueno, y lo traían y lo sembraban. No hay regulación también, o sea, la frontera mexicana es muy permeable. No tenemos reglas tan estrictas para los productos, digamos, naturales. O sea, que esto que decías de las patentes es perverso porque se están haciendo dueños de un ser vivo. Así de perverso es este negocio. Entonces, o sea, finalmente eres dueño de un ser vivo, del gen de un ser vivo. O sea, finalmente lo que patentan es un gen. Eso es lo que se patenta realmente. Entonces ahí en cuestiones de leyes, pues, los abogados saben más, pero sí hay un grupo de abogados que está ahí. Ahora, ¿qué hacer? Eso es lo que yo creo que la única manera es colectiva. O sea, no hay una resolución única y tiene que ser de acuerdo a las comunidades y eso, pero la parte de los consumidores yo creo que es muy importante. O sea, los consumidores son los que meten presión en un sistema capitalista porque es el que gasta y finalmente, o sea, antes ustedes si van a un supermercado no había ninguna sección de orgánicos, ahora entran al súper y hay una sección de orgánicos porque hay una clase media que lo está exigiendo y que paga. Pero ¿quién tiene acceso a esos productos orgánicos? Una clase media que tiene, o alta, que tiene un poder adquisitivo mayor. Entonces, al final del día también es como consumidores un poco más conscientes y tratando de ser autónomos, ¿qué se puede hacer? O sea, yo creo que las redes de consumo local son muy importantes, pero eso parte de una organización, no puede ser un esfuerzo individual, me parece, que no resultaría. Al final del día todo se reduce a hacer algo colectivo, desde la semilla hasta pues cómo vives. Pero creo que la parte alimenticia, y me parece que en México en especial, hay poca conciencia de todos y todas de qué comemos y de dónde viene lo que comemos. O sea, si le preguntamos a los niños de dónde crees que viene, no tienen idea. O la gente que compra en el súper, que compra manzana y le preguntas, ¿de dónde crees que viene esta manzana? O sea, jamás en la vida se lo ha preguntado. O sea, no, hay una ruptura muy, muy fuerte entre el campo y la ciudad. Y yo creo que una de las cosas que decía ayer a Héctor es la valorización del trabajo agrícola en México es una de las banderas que nadie ha ganado. Entonces, el campo sí está, no se mina, nadie habla de eso, es como que no existiera, no sé. Yo quiero compartir, yo pienso, como decías ayer, de que también se mezcla, ¿no? Y hay veces que perdemos, como dices, la agricultura, ¿no? O sea, que es la base, ¿no? Es la cultura del trabajar el suelo o la tierra, pero no solo engloba solo la tierra, sino la gastronomía, la relación, el intercambio. O sea, siento que es como volver a recordar, ¿no? tu identidad, tu cultura, pues como individuo personal del universo y todo, y para volver, ¿no? A encontrar como esa autonomía o esa fuerza, ¿no? Ese motor, pues. Yo sí creo que se empieza a perder también la otra parte de los medios de comunicación, de empezar a esto de la agricultura regenerativa, los mandalas, la agroecología. Entonces la gente empieza a perder esta conexión con la agricultura y con el campo realmente, y empieza a volverse como algo de moda otra vez, como, por ejemplo, algo que siempre recuerdo que Ángela Camacho dijo una vez que le preguntaron ¿qué piensas de la agricultura urbana? Ella es una compañera que ellos son de familia campesina en la Ciudad de México, y le preguntaban de la agricultura urbana, pero de los huertos de las azoteas y así.
Y ella les dijo, pero si los campesinos no tenemos trabajo, nadie nos compra lo que produce, ¿por qué quieren producir en la azotea cuando la mitad del suelo de conservación de la Ciudad de México tiene agricultura? Eso es como si yo quiero una cama, me voy a poner a hacer mi cama, ¿no? Pues hay un vato carpintero que hace la cama. Y ella decía, pero ¿por qué nos quitan nuestro trabajo? O sea, ¿por qué quieren sembrar en la azotea de su casa? O sea, y a mí me parece una respuesta genial porque es, exacto, es la desvalorización del campesino de la Ciudad de México. Es, voy a producir en la azotea de mi casa. Pues si te vas a Xochimilco, ahí puedes comprar lo que la gente está produciendo. O sea, es como, entonces es como, ¿cómo también este sistema se apropia del discurso de las comunidades y de las organizaciones? Los guardianes de las semillas, se llama el nuevo programa del SNIC para certificar semillas. Los guardianes de las semillas. Entonces se oye rimbombante, como que le están haciendo caso a los campesinos. O sea, todo lo banalizan. O sea, yo creo que el símbolo, ahora sí, esto es bien político, la banalización mayor es la entrevista del Sub, el Canal 2 con Julio Scherer. ¿Cuándo Televisa iba a querer pasar eso? Pues en el momento que fue negocio. Tuvo el mayor rating en ese momento. Por eso pasaron. No creo que Azcárraga quisiera pasar al Sub en Canal 2 con Julio Scherer. Entonces, el problema es que el sistema siempre le da la vuelta, o sea, siempre como que nos da la vuelta. Es como, ¿cómo le ganamos ahora la vuelta a ellos? ¿No? O sea, me parece que las semillas es una bandera que ellos nos han ganado, o sea, que está oculta, que todo es el maíz. Como que si el maíz estuviera desmembrado de quien lo produce. O sea, sin maíz no hay país, pero ¿quién produce ese maíz? ¿Cómo lo está produciendo? ¿En qué tierra lo está produciendo? ¿Con qué otras plantas lo está produciendo? Entonces el maíz es como si fuera ajeno a todos nosotros, ¿no? Entonces me parece que también cómo hablar de las cosas hace que se vea diferente. Sin campesino no hay maíz. Sí. Y sin milpa, y sin frijol, y sin... O sea, como... Pero chistosamente en las ciudades pues viven muchas, o sea, y sobre todo en la periferia, pues personas que migraron y tuvieron que dejar su tierra, ahora ya no tienen... Pero niegan su pasado campesino. Yo doy clases en agronomía donde la mayoría de los chicos y las chicas o son foráneos, muchos de Guerrero ahora porque están huyendo de la violencia de Oaxaca, y muchos tienen abuelos o padres que fueron productores y cuando les preguntas en clase, cuando estás en agronomía, te dicen, pero ante los otros chicos de la universidad no lo dicen. O sea, es una carrera denostada. O sea, de hecho, otros chavos le dicen que estudia agronomía. ¿Qué haces? ¿Siembras? O sea, siempre es una carrera que no se ve bien respecto al resto de las licenciaturas. O sea, desde ahí hay no... En la UAM. En la UAM pero porque todos son, que también está bien gacho, todos van para agronomía, cero universalización del conocimiento. ¿Sí? Se encierran ahí, ¿sí? Y bajo un concepto bien revolución verde. O sea, es así. Yo sí creo que hay una ruptura, o sea, es clasista al final del día, o sea, decir campesino no suena bien. Entonces la gente va a negar su pasado campesino aunque viva en Nesa, aunque viva en Ecatepec, aunque viva en Iztapaluca. Entonces, por eso es una revalorización del quehacer campesino, me parece. Que es una de las cosas que podemos hacer la banda de la ciudad. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Sin romantizar, porque tampoco, uy, qué chido, me voy a ir 8 horas ahí a machetear. O sea, porque si suena así de donde yo soy, levantan la cosecha como de 1 tonelada o 2 toneladas de cada cosa. Pero el asunto es cuando ya llevan la mazorca en la casa, empiezan a deshojar, a desgranar y a vender. Llevan el maíz a vender a Matías Romero y compran la tortilla en la tortillería que viene de fuera. Eso es lo que llevan a comer. No sabemos de dónde viene y por tráiler lo llevan para ahí. Sí, lo que dice el compañero es súper importante. También la UNAM hizo una cosa, eso, comamos tortillas, maíz nativo, no sé qué, y cuando fuimos a ver a la gente de Toluca que les vendía el maíz nativo, compraban tortilla de la tortillería de Minsa. Sí, los que no pueden ir a comprar ahí, Matías, entonces hay personas que andan en moto vendiendo tortillas en las comunidades, teniendo el punto de mazorca.
espera en el tortillero y compra su tortilla y ya está ahí. Se lo mete. Con glifosato su tortilla. En vez de y que vendieron se su haga maíz la- muerto. Ese es el caso. Y es que como dicen, ¿no? También ser críticos desde en qué momento estamos, en qué estamos, cuál es nuestro contexto, porque, por ejemplo, a mí me suena mucho lo que dice el compañero, porque ciertamente las comunidades, como lo inmediato que tenemos es Matías Romero, es donde se llega muchas mujeres, muchos hombres de las comunidades, y hay exclusivo como el mercadito campesino, que son todo lo que baja de los pueblos, pero van las compañeras, las que se dedican a la venta de masa, porque van a vender masa, van a vender maíz, van a vender tortillas, pero terminan comprando, por ejemplo, sus tortillas. Tan solo, por ejemplo, en Matías Romero ya tenemos 2 tortillerías, que es el Aquiagua, que son tortillas que se realiza a base de maíz transgénico, ¿no? Y entonces, esa misma tortillería ya anda reproduciendo maíz en comunidades, están vendiendo con los señores de la moto que reparten también tortillas, y entonces pues muchas personas también, quizás por la necesidad económica, que no se dedican al campo y que tampoco tienen los recursos para comprar tortillas a mano, pues se les hace más económico comprar este tipo de productos, ¿no? En mi comunidad son muy pocas las mujeres que ya se dedican a hacer tortillas. Por ejemplo, mi mamá es totopera y es tortillera, entonces mi mamá, por ejemplo, es una de las mujeres que vende tortillas hechas a mano, entonces mucha gente la va a buscar, pero también está como que a veces denigramos o no valoramos el trabajo que hacen nuestros campesinos o nuestras productoras, porque yo, bueno, al menos digo, siempre he dicho, ¿no? Cuando nos vamos al supermercado, a la Aurrera, estas tiendas, nunca decimos cuánto lo menos, ¿no? Porque tenemos que pagar, ¿no? Y se me suena como muy chuto de que vamos con los que están vendiendo sus productos de campo cuando queremos comprar un huipil y decimos cuánto lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que vale? Lo bueno vale más. Entonces sí es así como ver también la realidad que tenemos en nuestro contexto. Pero, ya lo que pasó aquí, con todo lo que nos has planteado, o sea, por un lado tenemos el despojo de servicios, ¿no? Con todo esto que hablamos de las patentes y todo lo que ha pasado, por otro lado, pues también la crisis climática ocasionada por este sistema económico que también complica el trabajo campesino, ¿no? O sea, por ejemplo, en Morelos bueno, el año pasado no estuvo tan mal la cosecha, pero ya eran 2 años que las cosechas se perdían, que la gente prefería ya ni siquiera cosechar porque era más trabajo y no se iba a ganar, ¿no? Entonces, ese es un reto que también está pasando eso, no solo la semilla, no solo la compra de semilla, sino que además no llueve, las tierras, el despojo de agua ha llevado a que muchas tierras que tenían 2, 3 cosechas, pues ahora solo una, ¿no? Morelos, con la crisis que existe en el oriente de Morelos, antes se tenía 2 cosechas al año, ahora se tiene una y es de temporada. Y ahora pues, a veces ni una, ¿no? Pues, bueno, por ese lado también está esa situación. Lo mismo también la transición de la vida campesina, que los hijos ya no quieren sembrar, ya no quieren trabajar porque implica un esfuerzo, porque implica también este clasismo, este racismo hacia ser campesino, ¿no? O sea, hay todo un proceso en el mundo donde yo en Ancingo está muchos hijos campesinos que luchó para que accedieran a la educación superior, se creó la normal superior y se fueron a ser maestros, pero esos maestros ahora ya no siembran, ¿no? Y no quieren saber nada de siembra y entonces uno lucha para que los hijos accedan a la educación superior, pero ya no regresan, ¿no? Pensando que van a regresar y van a ayudar a que el pueblo crezca, pero ya no lo hacen. Entonces ahí también hay una cosa que está pasando en todos lados. Los jóvenes ya no quieren regresar, no quieren, incluso ni siquiera vivir en las comunidades, ¿no? También es el momento. Y todo esto, y eso que nos decías que hace falta crear nuevos sistemas de producción, imaginar nuevos sistemas de producción, creo que me mueve mucho porque creo que es eso, o sea, a veces pensamos mucho en no, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo lo hacemos? Pero creo que es eso, ¿no? O sea, otra vez es llamar a la imaginación, a la creatividad, al experimentar, a buscar las formas, ¿no? Yo no soy campesina, mi familia no es campesina, pero bueno, viví mucho tiempo en comunidad Ancingo y pues vi muchas formas de cómo las compas pues viven estos retos, ¿no? O sea, sí está cañón la situación, ¿no? Y
también los mismos compañeros, es una cosa para que siempre, yo ahora tengo mi onda de sembrar envidias, del programa este de sembrar, ¿no? Tengo mi beca de hijo, o sea, también eso está pasando en las comunidades, tanta pinche beca que se está dando, que la gente también ya está diciendo, pues ya para qué le entramos, ¿no? Si ya estamos, ya ahí empezamos, porque eso, bueno, y estos nuevos sistemas de producción me llevan también, pues sí, y también necesitamos fortalecer los nuevos sistemas de comercialización o de intercambio, ¿no? Porque eso, pues sí, podemos producir, pero queda mucho lo local, pero ¿cómo le hacemos para justo fortalecernos también entre otras comunidades regionalmente? No hablamos de vamos a exportarlo a Francia, no. En lo regional, porque la idea es alimentar al país, alimentarnos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecemos también eso? Y hay unos compas, por ejemplo, en la ciudad que se llama La Imposible, que tienen un sistema de comercialización muy interesante, que es justo eso, ¿no? De abrir las puertas para que la banda productora, las comunidades vendan ahí en la ciudad y la gente lo consuma. Porque dice, bueno, sí voy a Xochimilco, pero si yo vivo en Azcapotzalco, o sea, 2 horas para ir a Xochimilco a comprarlas, de verdad es que es complicado también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos generando también esos espacios de intercambio y de estos puentes entre la ciudad y el campo, más allá de lo romántico, de, sí, seamos amigos todos, hermanos, sino más bien, ¿cómo generar estos puentes reales? Que son muy importantes y que no los vemos, ¿no? Pensamos mucho en lo local nada más, pero también creo que es importante, o sea, pensar las dos cosas, los nuevos sistemas de producción, pero también los nuevos sistemas de intercambio y comercialización, que van de la mano. Sí, hay que vivir bien, al final del día todos queremos vivir bien, no se trata de todos vivamos mal. O sea, sí. Fíjense que tienen razón en eso. Fíjate que muchos de los tianguis y de los mercados alternativos, donde hay productores locales que venden su producto, no, me imagino una lechuga que cuesta producirla a lo mejor 5 pesos, la puedas vender en 20, pero si tienes que viajar 1 hora para ir a ese tianguis y llevas 20 lechugas, no te deja para recuperar ni para la gasolina. Yo he estado vendiendo productos que sembramos en casa, en otro lugar, y los domingos íbamos a vender. Llevamos como medio año vendiendo en un tianguis. No salía a veces ni para la pinche gasolina, pues. O sea, de verdad, o sea, dices, a veces se vendía, y a veces regresas con ganas de llorar porque dices, puta mierda, o sea, nos paramos en la madrugada a cosechar, a cortar la lechuga, a cortar las cosas que vamos a llevar, y cuando llegas ahí te las pasas hasta las 12 del día esperando que vendas algo, porque ya después de ese tiempo ya el mercado está muerto, y a veces sí vendías, y a veces no vendes. Entonces suena muy bonito los mercados, pero es muy complicado. O sea, de verdad, una vida campesina es muy difícil. Además de una madriza que tienes que en la noche estar regando y luego que tienes que ver no sé qué. Es una madriza, pues. Entonces sí, ¿cómo le hacemos en el esquema? Porque por eso los jóvenes no quieren estar en el campo. O sea, si les das una beca de 5 varos, de 2 varos, y además algo que extra que ganen en la ciudad, pues prefieren la ciudad. O sea, ¿cómo le hacen para mantener una parte? Porque yo veo que en el mundo campesino el maíz no alcanza para todo el año tampoco, es como un mito también. Te alcanza para 3, 4 meses el maíz que tú produces en muchos lugares, y el resto, pues la gente sale a chambear, ¿no? O lo va mezclando, pues. El resto lo compra afuera. Y la historia esta de lo que habla el compañero, hace un tiempo armamos una propuesta, estuvimos comprando maíz del Istmo de Tehuantepec para la Mixteca. Era maíz ¿cómo se llama? Zapalote, ¿no? Este maíz zapalote. Y teníamos, en ese tiempo teníamos un torto, bueno, no me acuerdo cómo era esa idea, ¿verdad? Pero estábamos llevando ese maíz porque hubo una crisis de maíz en la Mixteca. Ese maíz que producen allá, que es de consumo humano, vienen los ganaderos de Veracruz y se lo llevan para todos los animales. Y lo que estás diciendo, todo el maíz amarillo que baja de acá, que es la de Inconsa, la Conazufo, todo ese maíz que consumen en las tortillerías, pues es maíz que es para cerdos.
pero lo estamos consumiendo nosotros las personas en las ciudades. O sea, es muy contradictorio, ¿no? Eso es lo que se distribuye en Oaxaca. O sea, comemos maíz de cerdo y el del blanco, el de maíz de consumo para humanos, se lo estamos vendiendo a las vacas y a las granjas del estado de Veracruz. Es bien contradictorio, pues. Entonces, ¿cómo regular eso? ¿Cómo mantener eso? Pues eso es muy complicado, porque para vender 50 lechugas no vas a ganar nada, compañeros, aunque sea alternativo, aunque sea, pues a lo mejor es como una práctica política, pero no te va a generar mayor... No se gana, sí, no. Es cierto, porque allá también estando el mercado da hambre. Exacto. Gastas más. También el consumidor, lo que está pasando en la ciudad es que esos mercados alternativos pues, solamente son para personas que tienen para pagarlo, porque no por vivir en la ciudad pues quiere decir que estás hasta más precarizado, ¿no? Y terminas comprando las tortillas azules del Walmart que están pintadas, pero es que ya no va, azul, pero también acceder como a estos alimentos es bien caro, entonces está siendo súper clasista, ¿no? ¿Quiénes sí van a poderle pagar al productor lo que es? Pero pues apenas te alcanza para el pasaje, ¿no? O tú estás pagando una renta bien cara en la ciudad, entonces yo creo que estoy pensando 100% en el autoconsumo, pero nosotros tenemos una experiencia que aquí nos ha funcionado, ha costado, ya tiene como 10 años más. Cuando vi que iba en la primaria, el clásico, llegó una mamá y me dijo, pues a ver, tú que eres agrónoma, dime, ¿dónde vamos a comprar? Y le dije, pues es que la verdad está bien difícil, y aparte esto de, y sin agroquímicos, entonces ya el clásico de, pues vete al mercado, y la señora que está en el piso seguro no usa agroquímicos, seguro ve. Entonces a partir de ahí me empezaron a decir, hagamos un grupo. Y ya me junté con otros profes de la UAM y con los productores que nosotros trabajamos de la periferia y todo, y lo que hacemos es, todavía existe, pusimos una chava que tiene una librería, le dijimos, podemos dejar aquí las canastas, y entonces los productores juntan lo que hay cada semana, lo llevan ahí, pero tenemos que consumir lo que venga, no puedes decir, yo quiero una lechuga y no quiero betabel porque no me gusta, y no, o sea, como viene la canasta, la consumes. Solo hay extras, que es tortillas, tlacoyos, huevos, eso sí lo pides extra, pero la canasta básica de verdura y fruta y así es como venga, ¿no? Y luego lo que hicimos es un sistema como para el dinero, los productores se pusieron de acuerdo y hicieron una cuenta entre ellos, pagamos por adelantado cada mes para que tengan dinero para insumos. Entonces, más o menos ahí hice un Excel con unas formulitas que dice más o menos, predice cuánto vas a gastar el otro mes, y a principio del mes, la primera semana tienes que depositar eso. Y los consumidores nos rotamos las cuentas cada 3 meses. Y hacemos un tequio más o menos cada 3 meses para que vayan y vean de qué va, y ahí sí la gente, porque al principio era así, es que el durazno trae no sé qué, y es que no hay plátanos, y le decíamos, pues no, porque en la Ciudad de México nadie produce plátano. Y entonces ahí la banda empieza como a concientizarse. Hay banda que sí se sale, porque te dice, la verdad es que a mí esto no me funciona porque vienen cosas que yo no consumo, o vienen quelites que no conozco, entonces empezamos a hacer un recetario con cosas que la banda no conocía, decir, hay gente que no aguanta, pero ahí los productores lo que asumieron es que el precio no fuera más que el súper. Entonces los precios nunca son más que el súper, y el transporte la mitad la pagan ellos, la mitad la pagamos nosotros. Entonces, o sea, lleva 10 años y ha funcionado. Hay gente que sale, hay gente que entra, hay gente que no aguanta el ritmo, hay otra que sí, pero, o sea, y ahí si no hay sello, no hay nada, y entonces, pero hay un rollo de confianza, los productores ya conocen a los consumidores, se escriben, tenemos un chat todos juntos, luego vas a trabajar con ellos. Antes llevábamos a los niños, ahora nuestros hijos crecieron, pero llevábamos a los niños a los tequios, a los niños. Entonces, es un grupo de confianza, o sea, la verdad es que es un grupo, o sea, se llama Insecto Libre, pero es como, ahí también La Imposible, alguna vez ahí hay un ex estudiante de la UAM, Luis Bracamontes, y quisimos medio hacerlo con La Imposible, pero ellos tienen otro sistema porque sí es de pedidos y luego se les echan cosas a perder y así. Pero en este caso te comprometes a consumir lo que viene y así. Y es un precio fijo y
digamos. O sea, lo que ahí se pactó entre los productores y los consumidores es que los consumidores prefirieron un precio anual y cada año se revisa. Pero a mí me toca monitorear hasta los precios de la central y eso, y como cada 2 o 3 meses comparo los precios del súper con los precios que están en los productores y nunca están más altos que el súper. Y sí hicimos un rollo económico con otro compañero de la UAM y realmente el gasto no era mucho mayor de los que producían orgánico, porque les quitamos el rollo de la comercialización. Hay un compañero que es taxista, que es el que recoge los productos y los lleva ahí a la librería, y ya nos evitamos, porque alguna productora sí nos decía eso, es que ustedes quieren que haga todo, que sea orgánica y todo, y además que venda. O sea, no inventen. O sea, a partir de ahí salió eso, que no es nada académico, pero... Teníamos un compañero, perdón. Bueno, nada más recordando, por ejemplo en Nuevo León lo que yo hice fue de que traemos café de Chiapas, de los compas, y lo que yo hago es que cada que a mí se me agota, de plano, cada que a mí se me agota, publico, voy a comprar, porque por 10 kilos nos hacen un descuento. Entonces ya saben los que me compran, o sea, los que compran ya saben que nos va a salir más barato comprarlo. Entonces ya, son como 10 personas que estamos pidiendo como 10 kilos o 2. Y al final son semillitas de organización que en la ciudad es difícil. Yo pienso que aunque sean grupos chiquitos, cosas así funcionan. Bueno, funciona muy bien. Escuchando las conversaciones de todos, yo creo que eso es, ¿no? Crear comunidad, ¿no? Usted dice que se puso de acuerdo con un grupo, ella también. Entonces, crear comunidad para ayudar a los campesinos, que tristemente en la realidad se pasa lo que dice el compañero. Yo que estuve por la zona de Xochitlán, aquí por Coyomiapa, Vicente Guerrero, la gente a veces me decía que prefería que sus productos se quedaran ahí en sus tierras, porque a veces nosotros igual como compradores o los que vienen por mayoreo van allá y les quieren comprar una tara de peras, de manzanas, y se las quieren comprar a 60 pesos, cuando ellas vienen a revender aquí a la Purísima a un precio pues a 20 pesos el kilo, o a veces hasta 40. Entonces igual ellos si vienen a traer sus taras y todo eso, tienen que pagar un taxi que les va a costar 500 pesos salir a la orilla, donde van a tomar el autobús les cobra por tara un extra a su pasaje. Cuando llegan acá, llegan al mercado, los revendedores quieren acaparar a un precio muy económico para que ellos lo puedan revender y sacar una ganancia cuarta o triple. Y entonces es ahí cuando ellos pues dejan de crear esa producción o traer sus productos. Pero si nosotros creamos comunidad y nosotros hacemos un sistema cordial como el que usted maneja, que sea un 50-50 a lo mejor en el pasaje, que nosotros podamos ir ahí, cooperarnos o no sé, ir a ver en las comunidades para que se puedan vender estos productos, pues estaría siendo un beneficio tanto económico para ellos como para nosotros en nuestra alimentación, porque la mayoría de los alimentos que vienen de las comunidades pues obviamente no traen agroquímicos, y todo lo que viene transgénico pues es altamente cancerígeno y que afecta a lo largo a la salud. Entonces pues estaría muy bien implementarlo dentro de estas zonas, hacer como que grupos o colectivos que se aportaran, ¿no? Unos entre otros, que se hicieran enlaces comunitarios en los cuales diversas personas de la misma comunidad ofrecieran sus productos y otras personas de otro extremo, en las partes ya más urbanas, hicieran igual este complemento de personas que juntaran, hicieran esa unión para comprar este sistema de productos y nosotros hacemos un sistema de compra con un 50 y 50 y un ganar-ganar entre las dos personas. Yo creo que el reto en una cuestión de toda esta nueva, no solamente es la producción y la soberanía propia, el autoconsumo, que también ha sido fundamental para muchos de los pueblos, ¿no? También implica el tema del transporte, y ahí yo creo que hace falta un reto muy grande en el tema, porque lo he visto en muchos otros lugares, de muchos otros espacios y en muchas partes donde yo he estado. El gran problema es el traslado del producto, y no hay en todos los lugares a los que yo he ido, no existe la manera de, un ejemplo, que estábamos ahí comprándole a los compañeros de Matías
a productores de allá el maíz, nos salía más caro el traslado del maíz, ¿no? que comprarlo en la Conasur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el gran problema es esta parte de cómo mueves todo el proceso, sí, la logística de la movilidad. Entonces siempre va a ser un problema, ¿no? Siempre va a ser en el esquema de crear cosas más grandes o más. Yo creo que lo que dice es cómo mantenemos cosas en espacios, a lo mejor como pequeños espacios territoriales, cómo creamos mercados en las regiones donde nosotros estamos, que no son muy grandes, pero ahí podemos colocar gran parte de nuestras producciones, porque si no de verdad es muy difícil, es una utopía vender sano, vender orgánico, barato. Vender, si además quieren barato, es muy difícil. Pero bueno, al final yo creo que, no sé, yo nada más como una última pregunta e inquietud, además de todas estas partes y estos conocimientos que nos compartes y esta experiencia que tienes, ¿cómo entre nosotros o cómo podríamos saber que una semilla X, la que sea, de una hortaliza, o cómo podemos saber si hay una contaminación? No se puede saber. Solo llevándolo a un laboratorio. De transgenia, Y solo el llevándolo a un costo y laboratorio. eso, me imagino que son costos. Es que no está todavía al público, o sea, pero bueno, les digo que la compañera que ahora está midiendo transgenes en maíz, que es Alma Pinelli, ella en la UAM puede medirlo, pero sí es desde su quehacer de investigación, o sea, no es algo no es como un análisis de suelo que puedes llevar a un laboratorio y pagas y ya, eso no existe. No se puede. Eso no existe. ¿Lo habrá en algún momento? Sí, hicieron ahora una prueba que es como esta de Lisa, como la del VIH, que es barata, pero pues hay que comercializarla porque está a nivel experimental. Entonces eso lo hizo un chico de Estados Unidos en una universidad. Pero pues, ellos lo pueden medir. Digo, Elena Álvarez Bulla a eso se dedicaba antes de ser la secretaria del CONACYT. Ahora que regresó supongo que lo hará. Pero solo en maíz, o sea, sí hay que tener cuidado. Lo demás no lo hacen, o sea, nadie está midiendo. Pero bueno, lo importante es saber de dónde viene la semilla. Ya la contaminación también se puede saber, que eso es muy importante, de qué hacen los vecinos, qué tipo de semilla usan los vecinos. Si hay vecinos que usan híbridos, pues hay que estar al tanto de dónde traen su semilla. Es que eso es lo importante. O sea, si sabes que alrededor hay gente que tiene, pues probablemente el tuyo está contaminado. Sí. O sea, de hecho los orgánicos, estas empresas certificadoras que piden que 100 metros a la redonda no haya nadie que esté usando. O sea, entonces, sí es muy importante, por eso que ahora el gobierno dice los guardianes de la semilla, estar como vigilando de dónde vienen las semillas, y si usan hortalizas, pues leer el paquetito, ahora sí que de dónde viene. Por ejemplo, el maíz híbrido, hay variedades ya muchas conocidas, pero de todos los rojo. No, los de colores no son híbridos. Pero los de colores sí son. Ok, o sea, esa es una clara. O sea, los híbridos casi siempre son blancos y amarillos. Sí. Entonces es importante porque puede uno... Lo más que la harina misa, por ejemplo, y eso que es azul, o sea, seguro que tiene colorante. O sea, no hay la cantidad de maíz azul en México para producir la cantidad de harina que están produciendo. Es como el tequila, la cantidad de tequila que producen, no hay la cantidad de agaves para producir esa cantidad de tequila. Así de fácil. Sí, digo porque por ahí nos podemos ir, porque es que nosotros estamos viendo empezar algo así, pero podemos irnos por el lado de ver de ver el maíz. Pero sí puede ser que un azul esté contaminado. Sí, pues. Porque se pueden cruzar, digo. ¿Un azul con qué? Con un transgénico. ¿Con un blanco? ¿Por la polinización? Ajá, es que la ronda en el maíz, como la polinización es libre del color que sea, luego por eso hay mazorcas de colores. Por ejemplo, en las comunidades... Está un transgénico. En las comunidades indígenas, bueno, de donde yo vengo, tenemos esa costumbre de sembrar el maíz criollo con maíz rojo y azul. Entonces eso es lo que puede pasar con el maíz transgénico, ¿no?
que siembras el maíz blanco y le metes un maíz azul y ya cuando nace la mazorca nace un maíz azul o azul con blanco. Entonces ahí viene esa variedad de las mazorcas en donde vienen. O sea, sí hay mazorcas naturales que no vienen transgénicos, que vienen de ese diseño, ¿no? Pero hay otras mazorcas que sí. Entonces ahí está el problema, que naturalmente no podemos visualizar que una mazorca es transgénica y que otra no. Así no lo podemos. Algo que es importante que están estudiando ahora es el flujo génico, que es cuántas generaciones podría durar el transgen en lo que estás reproduciendo. Y lo han encontrado como ya a la tercera o cuarta todavía aparece. Entonces, eso también es importante, es como la trazabilidad, o sea, que cuánto va a durar ese gen ahí. Entonces, digo, en cuanto diciendo que se limpia, podría o no, todavía no saben, o sea, todavía no saben. En cuanto a salud humana, pues no se ha demostrado propiamente que ya cuando se va diluyendo qué tan mal te hace. O sea, eso todavía están estudiando. Y es un arma de doble filo, porque si llegan a decir, no pasa nada, entonces no pasa nada. ¿No? Entonces, pero digamos que la importancia del pool genético de las semillas sí la pierdes. No solo es una contaminación de que te pueda hacer daño, sino que lo que estás haciendo es degradando la capacidad genética del maíz a adaptarse a las condiciones climáticas, que era de lo que estaba hablando la compañera. O sea, no solo es un problema de salud, sino es un problema de pérdida de la capacidad de ese maíz a adaptarse y a producir más. Ese es uno de los grandes problemas de la contaminación de los híbridos, no solo de los transgénicos, que es que va perdiendo fuerza el maíz nativo. O sea, sí, la diversidad genética. Disculpa, ¿eso podría explicar que, como por ejemplo allá en el norte, digo, en el norte yo creo que todo está contaminado, todo. Pero vemos que, por ejemplo, en la región donde estamos, que es seca, es en la zona del altiplano, cada vez hay menos y menos producción, pero también se puede explicar por eso. O sea, es que en México hay una baja, en general las parcelas producen menos en el maíz, pero tiene que ver con muchas cosas, pero sí también una razón podría ser esa, porque tiene menos vigor híbrido, o sea, tiene menos vigor la planta, porque va perdiendo esa diversidad genética. Pero bueno, hay un desgaste de suelos, porque siempre sembramos en el mismo lado, es monocultivo, o sea, hay muchas cosas. O sea, México es de los países que tienen más degradación de suelos, pero es parte de. La hibridización puede reducir la producción, eso es. Y se nota en la mazorca. La bronca es que no se ve, o sea, ahora sí que es bastante silencioso el asunto. Muy invisible, entonces es un enemigo invisible. Es que no lo ves, está en el cielo, pero todavía no está en la coche. Ahora estamos al mercado de eso también. Nos llamó mucho la atención porque hay una señora vendiendo de Tlacoche y había unos preciosos así enormes. De repente dice es híbrido, ¿no? Y el otro que se veía completamente diferente que lo que ya hicieron de Tlacoche era, y ese no lo venden. Y es curioso porque por ejemplo en el maíz criollo con el maíz transgénico, cuando ya se cosecha sí hay una diferencia. El híbrido. Se les, así visualizándolo, sí hay diferencia. Sí. Cuando el suelo del maíz criollo no está 100% con agua, o sea, que lo hayan cuidado, hasta en las semillas se ve, pero cuando no, por ejemplo en ese seleccionado que le dicen, las mazorcas crecen pero bien bonitas, que están bien limpias. O sea, sí puedes distinguir un híbrido de un nativo, sí, claro, o sea, a veces el híbrido hasta tiene dos mazorcas, la mazorca es más grande, los otros más chiquitos, pero lo que ellos preguntaban es, ¿cómo puedes ver si fue contaminado tu maíz nativo con un gen de un transgénico? Eso sí no te va a cambiar como la fisionomía o cómo se ve la planta. Tú la vas a ver como tu nativo normal, pero por ahí puede tener un gen que sea de un híbrido o que sea de un transgénico. Obviamente la planta entre un híbrido y un nativo sí lo puedes diferenciar, ustedes lo diferencian. Hasta es más duro para desgranar, tiene más hileras, tiene un montón de cosas, ¿no? La mazorca es más grande. Bueno, depende, sí. La caña es más, también la caña no sirve para los animales, es más gruesa, les molesta la tráquea cuando comen.
¿La del híbrido? La del híbrido, es mucho más fibroso. Y Nada más cuando una sola estatura, nada más llegan y todos son parejos. Y aparte, el híbrido lo que hicieron es cambiar la geometría de la planta para que su capacidad fotosintética sea mayor. Entonces, si tú ves las hojas del nativo, son más así y se superponen. Y las del híbrido son así. Y entonces tienen más, por eso producen más, porque digamos que fotosintetiza más. Ese es lo que le modificaron genéticamente. O sea, cuando hicieron líneas puras, pues, para eso lo hicieron. Y son más chaparros. Sí, eso es hasta, claramente se visualiza en un terreno porque tengo conocido que siembra la mitad, siembra el híbrido y el otro el nativo. Pues ahí Y ya ahí se ve así. Ahí se ve así. Entonces claramente se visualiza que... Sí. Y también es más difícil sacar la hoja. El híbrido sobre lo que es la mazorca, se conoce también lo que es el olote. Es más gruesa y el maíz encimita, ¿no? En cambio el criollo es como ese es normal. Ese es normal. Entonces el olotillo ya mucho diferencia con el híbrido, porque el olote es delgadito y es puro maíz al desgranar. Y el híbrido lo que es cuando es tierno o elote, no junta las puntas de lo que es el mazorca. Hasta ahí tiene el maíz, todo ya se viene rajando. Ese es así es como llega ahí en Matías, porque lo traen de aquí del pueblo. Lo llevan a Matías, lo que es el otro. Y comparando ahí, porque en el mercadito, pues yo ahí la mayor parte ahí me mantengo. Ahí cuando llevan lo que es el elote del criollo, bastante diferente, porque son más pequeños y el híbrido más grandote, pero al desgranar no pintas. Eso es lo que... Y pesa menos. Pesa menos, más olotes que... Ya, para cerrar, algo que sí me parece muy importante es la semilla es cultura, en el sentido de, pues no van a encontrar un híbrido pozolero, pues un maíz pozolero. Entonces ellos homogeneizan dos tipos de maíces y lo reducen a un solo tipo, cuando en México el maíz está ligado al tipo de comida. Entonces eso también es parte de la autonomía, parte de la cultura. Y sí creo que las semillas híbridas lo que hacen es minar nuestra cultura. Entonces, este caso es el maíz, pero el jitomate también es súper claro, o sea, puro saladet, ya. Entonces, es porque aguanta más vida de anaquel, porque es más fácil transportarlo, porque lo maduran con una cosa que se llama etileno, todo el manejo es más fácil. La planta es más fácil, es menos frondosa. O sea, la empresa siempre es reduccionista, busca lo más simple, lo más donde ganar más. Entonces lo que van haciendo es homogenizar las plantas, homogenizar el mercado, homogenizar la producción, todo. Entonces es homogenizar la cultura. Entonces, pues por eso creo que si la semilla es vida también es cultura. Y me parece que por eso hay que defenderla y la diversidad siempre es lo mejor, ¿no? Así que, pues eso. Pues bueno, yo creo que vamos cerrando, compañeras, compañeros, porque algunos, quién sabe, ya se dispersaron, quién sabe dónde se fueron. Agradecerle, vamos a agradecer a Mariela con un aplauso, ¿no? Pues, como el ejemplo o la enseñanza de hoy es, tenemos que tener cuidado entonces de compartir nuestras semillas, ¿no?